Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una hora con Álvaro Somoza. Les quiero agradecer de antemano y como siempre, con mucha humildad, el tiempo que nos dan para ver nuestro programa. En realidad para nosotros es mucho orgullo que tengamos la audiencia que tenemos. Como ya lo saben, este programa se basa en solamente una ley, y es decirle a mi audiencia, a ustedes, siempre la verdad. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa. De acuerdo a los expertos, es indispensable que se suscriban, por favor. Nada cuesta y nadie se da cuenta, pero es importante que se suscriban para el efecto del programa. Hace poco leí por ahí un escrito de la famosa científica Marie Curie, que me parece muy apropiado hoy en día para los nicaragüenses que están siendo amenazados y acosados. Y el consejo de la científica Marie Curie es, si verdaderamente lo estudiamos y lo pensamos, es muy bueno. Dice ella, no hay nada que temer en la vida, solo hay que comprenderlo. Por favor, pensemos un poquito en esas trascendentales palabras. Al sandinismo no hay que temerle, solo tenemos que comprender cómo piensan, cómo actúan, cómo operan para poderlos vencer. Es un consejo sano, creo yo, de una mujer fantástica. El primer segmento del programa de hoy está titulado La doble moral y el cinismo e hipocresías del sandinismo. En el complejo mundo de las relaciones diplomáticas, la coherencia y el respeto al derecho internacional son fundamentales para mantener la estabilidad y la confianza entre los países. Sin embargo, en ocasiones se pueden observar actos que revelan claramente una doble moral y una enorme hipocresía, hasta sorprendente a veces. Tal es el caso del reciente allanamiento a la Embajada Mexicana en Quito, Ecuador. Y lo más interesante es la reacción de la dictadura de Nicaragua al romper relaciones diplomáticas con el Ecuador. Estos eventos ponen en evidencia una vez más una actitud selectiva y una protección ideológica que deja al descubierto la verdadera intención de ciertos regímenes. Aquí hay que hacer una observación. El gobierno mexicano es el que se debe haber sentido afectado por los actos del Ecuador, no el gobierno de Nicaragua. El hecho de que Nicaragua rompe relaciones con el Ecuador solo dirige que nos estamos volviendo borregos de los mexicanos. Esa independencia la hemos perdido. De igual manera se han vuelto borregos de los chinos o de los rusos o de los iraníes. Este dictador Sucho cree que siendo borrego de esos países le da a él gran importancia en el mundo occidental para crear un conflicto. Qué vergüenza es lo que yo diría. Y no sé quién los está aconsejando, pero no tiene mucho aquí.
El allanamiento de la embajada mexicana en Quito ha generado una gran indignación entre los sectores de izquierda en América Latina. Los de derecha también, ¿no? El allanar una embajada no es un buen acto. Sin embargo, se tendrá que escuchar las razones del Ecuador para haberlo hecho. La izquierda, sin embargo, conocida por su supuesta lucha en defensa de los derechos humanos y el respeto a la soberanía de los países, protesta enérgicamente cuando casos como este ocurren. Sin embargo, resulta intrigante, eso es lo que me llama la atención, y contradictorio que Nicaragua, un país con un gobierno usurpado, porque no fue electo, y que se autodenomina de izquierda, haya decidido romper relaciones diplomáticas con el Ecuador. ¿De qué palo? Es de combatir guerra ajena. La hipocresía de Nicaragua y su relación con el comunismo de Cuba alcanza su máximo nivel cuando se examina la postura de Nicaragua en relación al allanamiento de la embajada mexicana en Quito. Nicaragua se presenta como una novia dolida en protesta contra el Ecuador. Sin embargo, sus acciones contradicen sus propias palabras. En diciembre de 2021, estamos hablando hace 2 años y medio, Nicaragua allanó la sede de la Embajada de Taiwán. En Managua se le robó sus bienes, un acto que evidencia la falta de coherencia en su disque política exterior. También llevó a cabo un allanamiento en la sede diplomática de la Organización de Estados Americanos en Managua, confiscando el edificio en que la sede estaba, el cual la OEA alquilaba a unos dueños privados nicaragüenses, a 2 señoras que no tienen nada que ver. Sin embargo, la dictadura les confiscó a esas damas su propiedad. Es algo impresionante. Y luego expulsaron a los funcionarios de la OEA inmediatamente. O sea, el trato que la dictadura le da a los diplomáticos en Nicaragua no tiene nada que ver con la protesta que hicieron con el Ecuador. De vuelta, enormes hipocresías. Estas acciones demuestran que Nicaragua no está interesada en mantener una postura respetuosa hacia las misiones diplomáticas, sino más bien en proteger sus intereses políticos, como su relación con México, y mantener el poder a toda costa. Igualmente hipócrita es la demanda presentada por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia contra Alemania. Esta demanda acusa a Alemania de brindar apoyo político, financiero y militar a Israel, a sabiendas, según los expertos sandinistas, desde Nicaragua, de que dicho apoyo se utilizaría para cometer violaciones graves del derecho internacional. Fíjense bien, sandinistas nicaragüenses dándonos cátedra de derecho internacional. Nicaragua sostiene que Alemania ha violado sus obligaciones internacionales al suministrar armamento que se utilizará para la guerra contra Hamas, un grupo terrorista bien reconocido en la Franja de Gaza, alegando complicidad en el genocidio que Alemania está supuestamente contra civiles en la Franja de Gaza. Fíjense ustedes qué cínico. Qué rápido se les olvidó a los sandinistas
cómo ellos en el año 78 y 79 trasegaban armas de Costa Rica a Nicaragua. Y luego, en 79 y 80, las mismas armas se las estaban trasegando a la guerrilla en El Salvador. También se les olvida el genocidio que ellos ejecutaron contra la población misquita en la costa Caribe. La Navidad Roja, ¿se acuerda, Danielito? En los 80s, asesinando hombres, mujeres y niños en esa barbarie que hicieron. ¿Y qué me dicen de los más de 340 estudiantes y nicaragüenses inocentes que asesinaron en abril del 18? Yo conozco gente que fue baleada simplemente por estar viendo. También se olvidan, y esto es increíble, los 18 seres humanos que asesinaron el 30 de mayo de 2018 con francotiradores el día de la Marcha de las Madres. ¿Cómo pueden ser tan cínicos estos estúpidos cuando se están dando cuenta que el mundo los está viendo como borregos tontos, ignorantes? Por supuesto, se olvidan de los sicarios que tienen infiltrado en Costa Rica, y ya lo vimos en cámara viva, cómo trataron de asesinar a un opositor que está refugiado en Costa Rica. Esas son las cosas que claramente demuestran que la pareja diabólica anda más perdido que un perro en procesión. En medio de esta compleja situación, surge la pregunta: ¿Daniel Ortega es un zorro de la política internacional o simplemente un corderito a la orden de México, Rusia, Irán y China, más Corea del Norte? Sigamos con la doble moral e hipocresía del sandinismo diseñada para engañar al pueblo nicaragüense. El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional de Nicaragua, abril, mes de la paz, fue aprobada unánimemente por todos los supuestos diputados, que deberían ser disputados porque no fueron electos. Esta ley fue aprobada de manera unánime al comienzo de esta semana. Nos lleva a cuestionarnos: ¿realmente los sandinistas criminales quieren la paz? Hemos escuchado hasta el cansancio su propaganda repitiendo una y otra vez: queremos la paz. Llevan décadas, años con este mismo mensaje. ¿Será que ahora van en serio? Incluso el Papa Juan Pablo II fue abrumado. ¿Se acuerdan cuando en la plaza del Papa, con la canción retórica "Queremos la paz", y el Santo Padre los cayó y los puso en su lugar, que la primera que quiere la paz es la Iglesia? ¿Será que finalmente han reconocido el verdadero significado de esas palabras? Yo no lo creo. ¿Serán tan torpes los sandinistas de creer que este pueblo, que ha sido hostigado por la crueldad del régimen, vamos a creer en los mismos diputados de la Asamblea Nacional que pasaron las leyes más violentas e inconstitucionales para criminalizar al pueblo, para poderlos echar presos sin cuestionamiento? Por favor, no me hagan reír. Todos esos borregos del régimen, esos 90 disputados, son idénticos al borrego máximo de los rusos y de los iraníes y de los chinos, los Ortega Murillo. El cinismo de la dictadura no tiene límite. Pretender la paz en el aniversario de abril, el mes en que tuvo lugar los actos más criminales, más crueles que se han visto en la historia de Nicaragua.
¿Qué grado de sinceridad tienen? Palabras vacías como todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo cree, todo el mundo quiere, todo el mundo sabe, todos lo sabemos, Nicaragua triunfa en paz y unidad. Yo quiero saber sinceramente quién verdaderamente de corazón cree en esas palabras. Pero me pregunto, ¿será que los opositores ya pueden regresar y unirse a su familia? 800,000 de nosotros. Pues montémonos en Avianca, en América, a pie, en carro, en tren, en barco. Vamos de vuelta a Nicaragua porque este es el mes de la paz. Ya no habrá más persecuciones arbitrarias hacia aquellos que piensan diferente al régimen y no comulgan con el sandinismo. Serán tan brutos en la asamblea que creerán que así por así nos vamos a olvidar de los miles de inocentes nicaragüenses que a través de las décadas estos borregos Ortega Murillo han asesinado. No puede ser que sean tan torpes. Pues déjenme decirles que así es. Como dice el refrán, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, en este caso, de falsas intenciones. No podemos olvidar lo que ha sucedido. No podemos cerrar los ojos, asamblea nicaragüense, ante los abusos contra el pueblo. Y mientras no veamos acciones concretas, seguiremos cuestionando su verdadero compromiso con la paz. Solo en esta semana, y esto se los digo yo porque a mí me llegaron, 2 familias enteras me han enviado mensajes con fotografías de sus seres queridos malmatados, con los ojos hinchados por todos lados, por policías al punto casi de la muerte en el caso de uno y la muerte en el caso del otro, donde los policías asesinaron en plena luz del día a estas personas. La dictadura sigue matando y torturando a seres humanos, inocentes, solo porque no están de acuerdo con ellos. No pongo fotos al aire porque sí las tengo, me las mandaron, porque no me gusta ser amarillista, no me parece correcto. Basta para mí haberlas visto, para ver la barbarie de los que hoy cínicamente usan las falsas palabras de abril, mes de la paz. Yo quisiera que los dictadores comprendan que la paz no se construye con palabras vacías, sino con acciones reales, justicia para todos. No podemos permitir que los crímenes de lesa humanidad sean olvidados. Ya vimos lo que la amnistía de Toño Lacayo en los 90 causó en esa década y después. Dejaron armados a los criminales. Imagínense ustedes, la Guardia Sandinista y la Policía Sandinista quedó armada y desarmaron y desmovilizaron a la contra, los que los obligó a llegar a las elecciones. ¿Por qué? Porque Toño Lacayo estaba en contubernio con ellos. Y cuando me critican a mí de hablar tanto de Monteverde o de los MRS, recuérdense, ustedes no están sentados en mi silla, no saben lo que yo sé. Lo que hizo Toño Lacayo fue vender a Nicaragua, vender a la contra, para que los dejara gobernar. No tenían las capacidades intelectuales para gobernar un país después de una guerra, aunque los que perdieron las elecciones quedaron armados. Solo cuando veamos verdaderos cambios y
respeto hacia todos los ciudadanos podemos empezar a creer en la paz sandinista? ¿Por qué en vez de falsas intenciones no fueran de verdad y sacan como acto simbólico a todos los presos, cientos de presos políticos que tienen por todo Nicaragua, no es solo en Managua? Los tienen encarcelados. Si estamos en el mes de la paz y vamos a darle la vuelta a la página, saquen a los presos. Dejen de malmatar a los pobres cristianos que no están de acuerdo con ustedes. Esa es la base de la democracia. Chayo, vos que vivís hablando de amor y paz, ¿por qué mandás a malmatar a personas que no te quieren? Pero no podés ser injusta, sos tan fea que nadie te quiere. ¿Por qué no invitan a todos los sacerdotes exilados que regresen a su tierra, a sus filigreses? ¿Y por qué a nosotros, los despatriados, no nos devuelven nuestras nacionalidades? Porque todos sabemos que los borregos de los rusos y de los iraníes, de los chinos, los Ortega Murillo, son peor que el peor animal de la tierra. Han tratado a seres humanos como basura. Y lo único que hacen cruelmente es burlarse de nuestro sufrido pueblo con hipocresía como el mes de la paz. Tengan seguro, Daniel y Chayo, tengan absolutamente seguro que el Señor jamás los perdonará. No puede el Señor perdonar a criminales que han asesinado a los hijos de Jesús. Ustedes, sandinistas, en la asamblea se han burlado de nuestro humilde pueblo. Una vez más, el nivel de crueldad y de cinismo no tiene fin con ustedes. Es una ofensa cobarde hacia un pueblo indefenso. Mi alma está herida por tanto irrespeto y burla que aquí han pronunciado en contra de una gente sana, buena, trabajadora como es el nicaragüense. Que Dios los castigue. Bueno, doblemos la página porque eso me tiene abrumado. El segundo segmento, las décadas de oro del liberalismo versus las décadas oscuras de la izquierda corrupta. En abril de 1963, en San José de Costa Rica, se dio un evento jamás visto anteriormente en Centroamérica. El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, convocó una reunión entre todos los presidentes y cada uno de ellos tuvo la oportunidad de ir a hablar a la embajada americana con el presidente Kennedy. En esas reuniones, cada país expresó sus puntos de vista privadamente con el presidente, cada país por país, en relación a sus desarrollos y relaciones con los Estados Unidos. Mi papá, don Luis Somoza de Baile, en ese momento, siendo el presidente saliente de las elecciones de Nicaragua, fue acompañado por el entonces presidente electo, el presidente entrante, el doctor René Schick Gutiérrez. En la reunión que dilató más de 3 horas, el presidente Kennedy estaba ayudando a impulsar el programa que él había iniciado en marzo de 1961, llamado la Alianza para el Progreso. En la discusión, el presidente Kennedy ofrecía asistencia económica a través del programa de la Alianza para el Progreso. Don Luis le explicaba que mientras le agradecía profundamente la generosidad de su asistencia, también le explicó al presidente Kennedy que desde su punto de vista, darnos dinero no era la mejor política. Él le explicó que el dinero tenía la tendencia de corromper a los débiles en el gobierno y, en algunos casos, más bien ser malversada. En vez, don Luis le habló con lujo de detalles, con la experiencia que tenía,
que abrieran los mercados de productos exportados de Nicaragua a los Estados Unidos. En el caso específico, estábamos hablando de la carne, el azúcar y otros, algodón y qué sé yo, café, los cuales estaban protegidos en algunos casos en los Estados Unidos por taras y limitaciones de cantidades puestas por el gobierno americano para proteger sus productores de esas importaciones. Perdón. Don Luis le explicó al presidente Kennedy que Nicaragua tenía la capacidad económica para producir numerosos productos mucho más económicamente que en los Estados Unidos se producían. Que de por sí ya los Estados Unidos nos vendían mucha materia prima, predominantemente agroindustrial, como tractores, fertilizantes, insecticidas, etc. Además, es decirle que ese proteccionismo nos hacía daño a nosotros. Y le dio el específico ejemplo de la carne, donde la categoría Prime Beef, que es lo mejor en la carne, no nos clasificaban a nosotros con eso, sino que, y creo yo que hasta el día nos clasifican como cow meat, carne de vaca. La más pobre clasificación, aunque nuestros novillos eran engordados con pasto, con silo, con ciertas proteínas como harina de algodón, semolina, etc., pero que no podíamos usar granos básicos como maíz o sorgo porque eran granos utilizados para la alimentación humana en los nicaragüenses. Tal fue la impresión del presidente Kennedy que le solicitó al jefe de protocolo que por favor sentaran a doña Isabel, mi madre, esposa de don Luis, a su derecha, quebrando el protocolo que en ese momento se hacía. Porque él quería conocer a la esposa de este hombre. El presidente Kennedy estaba bastante sorprendido, pues para él lo que se hablaba de la familia Somoza no tenía nada que ver con las impresiones después de hablar con el presidente Luis Somoza. En ese banquete, el presidente Kennedy le explicó a mi madre que una de las razones por solicitarle su compañía era por su enorme gratitud y admiración por la franqueza y conocimientos geopolíticos de su marido, quien no solo hablaba perfecto inglés, sino que manejaba los tópicos mundiales en la mejor forma. Él le dijo que jamás había escuchado a un gobernante de Latinoamérica no aceptar dinero del gobierno de los Estados Unidos y que las explicaciones que le dio lo habían impresionado. Bueno, como pie de página les voy a contar una pequeña anécdota. Unos meses después de esa visita, mis padres recibieron una invitación a través del embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, don Aaron Brown, quien le hacía llegar una invitación del presidente Kennedy y su señora esposa para que mis padres festejaran con ellos el Día de Acción de Gracia de 1963 con los Kennedy en la propiedad de ellos en Palm Beach, Florida. Tristemente, el destino tenía otros planes para el presidente Kennedy en Dallas, Texas, 6 días antes de Thanksgiving. Me pregunto yo, ¿qué hubiese dicho el presidente Kennedy acerca de estos líderes actual de la sociedad civil opositora que lo único que buscan hoy en día es dinero de USAID, de la ID? ¿Qué diría de los actuales operadores de la sociedad civil al pedirles no solo una rendición de cuentas, sino que resultados en estos 6 años a partir del 2018, en los que, a decir verdad, no han hecho
nada más que viajar como turistas políticos, promoviéndose ellos personalmente y creando plataformas tras plataformas que no llegan ni a una docena de miembros, pretendiendo ser líderes de la oposición, promoviendo mini movimientos y mini marchas que no suman 200 personas. El presidente Kennedy los habría mandado a la porra, exigiéndoles devolver ese dinero que lo generó el pueblo estadounidense y de la más buena voluntad y generosidad se los dan a los nicaragüenses. Es importante que nuestra juventud escuche lo que les estoy diciendo, que sepan que también en esos tiempos, como ahora, a lo largo de la historia de Nicaragua, siempre han habido trifulcas políticas partidarias, pero internas a Nicaragua. Les hago memoria que durante 6 años de la presidencia de don Luis Somoza, le montaron al menos 6 o 7 revoluciones armadas, donde cayeron soldados y revolucionarios a diestra y siniestra, que lo único que lograron fue un costo de vida totalmente innecesario, ya que la agenda comunista en ese tiempo nunca progresó ante el pueblo. Y la prueba está que después, décadas después del 79, tampoco progresó. Quisieron montarnos la política cubana comunista y el pueblo la rechazó. Es necesario recordar que la Guardia Nacional, de quien se ha dicho horrores, calumnias, siempre vencía a los alzados o a los terroristas partidarios corruptos. Se los entregaba al sistema judicial, pasaban por un juicio y en algunos casos eran condenados a prisión solo para que a las semanas o a los meses después de ser condenados, don Luis les diera una amnistía. ¿Se parece eso a la pareja diabólica? Amnistía en menos de 6 meses. Todo, y esos armados, guerrilleros armados que venían a matar, los amnistiaba. Para ir bajando la presión. Daniel y Chayo, ¿qué es lo que no entienden? El país no es de ustedes, es del pueblo. Y ustedes teóricamente se autodenominaron los líderes, acaten las reglas del juego. Sin embargo, ninguno de esos alborotos intervenían en la política exterior de Nicaragua, ni atacábamos a nuestro más grande e importante socio comercial, ni a nuestros aliados, a como típicamente lo ha hecho el sandinismo a lo largo de los últimos 45 años. Ese es el fuerte de Daniel, hablar hasta por los codos mal de toda la gente. Hagamos memoria de los continuos insultos a los Estados Unidos, nuestro aliado comercial más grande y más importante, el allanamiento de la Embajada de Taiwán y a su vez recordando que Taiwán era el contribuyente más grande que teníamos en ese momento cuando allanaron su embajada. Y a su vez, hagamos memoria de la tortura de relaciones con el más grande donante que tenía Nicaragua en ese momento. Entrar y correr a los funcionarios robándoles computadoras. Ustedes saben lo que es para los taiwaneses ese insulto, es una tortura. Lo peor es que como gran cosa, la dictadura habla de las grandes relaciones con Rusia, Irán, Corea del Norte y China. Ninguno de ellos, ni siquiera todos ellos juntos, se acercan a la asistencia que solamente Taiwán nos daba. ¿Dónde está la ventaja para el nicaragüense, para nuestra patria? ¿Dónde está la ventaja de asociarnos con criminales, terroristas, como Corea del Norte, Irán, Rusia? ¿Para qué? Y los chinos, ya no se diga.
¿Qué gran asistencia nos da Rusia o Corea del Norte o Irán en comparación a los Estados Unidos, Taiwán, la Unión Europea? Esos países no traen más que miseria a los nicaragüenses. Los chinos a diario se meten en negocios en Nicaragua con sus profundas bolsas de capital, compitiendo con comerciantes nicaragüenses, sacándolos del negocio en los mercados, en los departamentos. Además, las ganancias de esos extranjeros no se quedan en la economía nicaragüense, se las llevan a sus países. Ese es el bienestar que nos están haciendo. La situación de Nicaragua hoy en día, y por segunda vez en la historia, desde 79, el sandinismo lleva a Nicaragua casi a la quiebra, endeudando la nación mucho más allá de lo que los nicaragüenses pueden pagar. Además de deprimir la inversión a un nivel donde el hombre de a pie preferiblemente busca el exilio en vez de trabajar en su tierra con su familia en las oportunidades del país. No obstante, las cúpulas sandinistas, la familia Ortega Murillo y todos los borregos alrededor de ellos siguen robándole al pueblo, enriqueciéndose ilícitamente a niveles de multimillonarios, mientras siguen manteniendo al pueblo como el segundo más pobre del continente americano. Qué gran diferencia con los gobiernos liberales del siglo XX que tanto han criticado y calumniado. Ahí están las pruebas. Yo no hablo por hablar, ahí están las pruebas. Se pueden buscar en internet y se van a dar cuenta de lo que era Nicaragua en aquellos tiempos y lo que es ahora. ¿Cuánto nos falta por aprender de nuestra historia? Dios mío. Ahora con tanta oposición pedigüeña y fracasada, ¿cuánto nos falta de aprender? Recuerden lo que dijo Einstein. El mundo no será destruido por los que hacen daño, sino por los que ven y no hacen nada. Esa es una realidad. Por eso les dije al principio, no hay que temerle a nada en esta vida, solo hay que comprenderlos. El tercer segmento, y ya el último, es titulado Usurpación de un legado. Escuchando a los primos hermanos esta semana, Carlos Fernando Chamorro y Juan Sebastián Chamorro, criticar a dinastías del pasado, como si que su familia tampoco fueron dinásticos, me parece importante que la audiencia conozca la verdad de los orígenes y actuaciones e intenciones de algunos hoy operadores de algunas de las organizaciones de oposición. Todos sabemos que en gran parte el detonante de la explosión que facilitó el combate armado de esa criminal revolución fue el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Los procastristas, sandinistas, quisieron adjudicar el asesinato a emisarios del gobierno del general Somoza Debayle. Esa adjudicación nunca se probó, nunca caló en las mentes de los nicaragüenses porque claramente se dieron cuenta que era absurda. Y más bien, todo indicó que fue una de dos cosas. O una pasada de cuentas de los cubanos de plasmaféresis por la campaña sin tregua que la prensa había desarrollado en contra de la referida empresa. Y la otra tesis es que responsabilizan a los actores intelectuales Tomás Borges y Bayard Duarce, quienes sabían, pero de sobra, que de todo podían acusar al doctor Chamorro Cardenal menos de comunista. Irónicamente, es la propia familia Chamorro Barrios
quien puede esclarecer las dudas de quién o quiénes fueron los autores intelectuales de tan odioso homicidio. Era muy conocido que en innumerables ocasiones, en círculos íntimos, el general Somoza más bien expresaba que los Somoza siempre eran los que más cuidaban al doctor Chamorro, ya que protegerlo era protegerse ellos mismos, por dos razones. Una era que el periódico que ellos dirigían demostraba que en Nicaragua había libertad de prensa. Y por el otro lado, el riesgo que existía de asesinar para culpar a los Somoza, que es lo que quiso pasar. Esa duda, más que razonable, se basaba en la calaña de esos supuestos libertadores sandinistas, quienes avalan la consigna que el fin justifica los medios. Esa filosofía criminal la demostraron en innumerables ocasiones durante la guerra, asesinando a soldados rendidos, miembros de la Guardia Nacional que estaban rendidos, desarmados. Los sandinistas, como la Dora María Telles y su clan de criminales en León, asesinaron al general Argüello, ya retirado, Ariel Argüello, y a muchos civiles por solo el hecho de ser familiares de algún militar o por simplemente denunciados por sus propios sapos, sin pruebas alguna. Yo conozco a un gran amigo mío, un capitán de la Guardia Nacional correcto, era de un pueblo en León, le asesinaron a su hermano y a su padre, sin ellos haber sido miembros de la Guardia ni nada, simplemente porque era hermano y padre de este capitán. Y por supuesto, sin ningún proceso legal a los que se les sentenciaba a la pena capital de ajusticiarlos en nombre de la mal llamada revolución. Con la entrada de la revolución, sus dirigentes debían buscar cómo lograr su legitimidad, haciendo creer que representaban el sentir de la oposición que había sido representada por el doctor Chamorro Cardenal, respaldada por la prensa, siendo imperante que dicho diario fuera un brazo mediático de la revolución. A partir de julio de 79, por las insistencias de uno de los hermanos del doctor Pedro Joaquín Chamorro, y socio del periódico Javier Chamorro Cardenal, el padre de Juan Sebastián, de publicar noticias y consignas pro revolución, pero que no contaban con el apoyo de la mayoría de la junta directiva de la prensa. En esos meses, la junta directiva de la prensa recibió una carta firmada por Carlos Fernando, Cristiana y Claudia Lucía Chamorro Barrios, además de Eduardo Holman. Ellos firmaron la carta renunciando a cualquier tipo de relación con el periódico La Prensa y apoyando a su tío Javier de ser otro tonto útil del sandinismo, por lo que la junta directiva en abril de 1980 decidió pagarle las acciones a Javier Chamorro y retirarlo de cualquier vínculo con la prensa. Desde ese momento, la prensa solidificó su posición antisandinista. Ya sabemos la historia. Javier fundó el Nuevo Diablo, como le digo yo. Carlos Fernando se roba los equipos de novedades e inicia el paquín criminal de Barricada, claramente demostrando su vulgar apoyo a la revolución. Carlos Fernando, a la fecha como gran tiliche detrás de Monteverde, fue quien dirigió una campaña sin límites en contra de la candidatura de su propia madre, traicionando el legado de su padre en cuanto a permitir las más flagrantes violaciones
de las libertades públicas, quien a la fecha no ha mostrado un ápice de reconocimiento y mucho menos de arrepentimiento de todas las barbaridades que escribió en ese paquín. ¿No se acuerdan cuando le decían a los contras perros? Y se lucraba de publicar los cuerpos de los caídos con un amarillismo espantoso. Ese es Fernando Chamorro, ese muchacho es Carlos Fernando Chamorro, el gran dirigente periodístico que yo lo admiro como periodista hoy en día. Yo lo he dicho al aire, pero no le admiro su carácter y su maligna intención de volver a engancharnos a revolucionarios sandinistas que causaron tanta muerte al futuro de Nicaragua. Él fue el principal divulgador del sandinismo en los 80. Concluyendo, estos dos primos hermanos, Carlos Fernando y Juan Sebastián, quienes se llenan la boca hablando y criticando a las supuestas dinastías del pasado, no tienen ningún tipo de valor moral, porque son y pretenden revivir al sandinismo, del que nunca han reconocido sus errores, deduciendo que piensan que lo sucedido en los 80 fue correcto, por lo que sin lugar a duda hacia ese camino nos quieren llevar con los Monteverde. Bueno, hemos llegado al final del programa. Yo les pido disculpas por a veces ser duro, pero es necesario que la gente no se olvide de las barbaridades que han hecho. Déjenme recordarle, nos olvidamos después que ganamos las elecciones del 90, nos olvidamos porque veníamos a convivir con los sandinistas. ¿Qué es lo que nos trajo? Corrupción, traición, chantaje, muerte, prisión, y estamos de vuelta bajo el yugo de otra dictadura sandinista. Eso fue el resultado de olvidarse de los 11 años de estos sátrapas. No, señores, este programa se los va a recordar, porque aquí hay mucha historia que yo sé, y no voy a traicionar a mi pueblo para que estos salvajes sigan haciéndole el daño. El liberalismo es el sentir, la filosofía más apropiada para Nicaragua, y eso se probó en el siglo XX. Independiente de todo lo que puedan decir los sandinistas, los conservadores de la época, nunca ha habido mejor calidad de vida, más barata, más abundancia, mejor educación, mejores carreteras, que cuando el liberalismo mandó en Nicaragua. No se olviden, por favor suscríbanse, Dios los bendiga y que Dios siga bendiciendo a Nicaragua. Muchas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.